Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues en esta ocasión, en este ambiente político, en este ambiente electoral, pues qué son las cosas que están ocurriendo. Entre todo esto, pues me están preguntando, bueno, qué tanta influencia tiene el gran hegemón, como le decimos en la academia, los Estados Unidos de América en las elecciones? ¿Qué tanto poder tienen realmente en México? ¿Qué tanto está tan intervenido? Ya se sabe que sí hay una intervención, sí ya se sabe que hay un control, pero hasta qué punto a veces me dicen que no queda a veces tan claro de qué lado está jugando realmente Estados Unidos, si está del lado de este grupo del PRIAN-RD con Claudio X González, o está del lado con Andrés Manuel López Obrador, la 4T, etcétera. ¿Qué es lo que pasa ahí entre todo esto? Y bueno, pues voy a tratar de ser breve. De todas maneras, ya saben, mis amables seguidores en TikTok, teclean luis.mx, el redireccionador, y los va a llevar precisamente al home en YouTube. Y ahí nada más le dan un recorrido, un scroll, y ahí van a encontrar la cápsula completa y obviamente los más de 500 temas en más de 1000 cápsulas que ya he subido. Entonces, pues ahora sí que, pues ahí están a las órdenes. Y por lo pronto, pues bueno, creo que es importante tener pues esa objetividad, ese momento de reflexión y que qué tanto puede impactar en nuestras vidas. Sin mayor preámbulo, comencemos. Miren, quiero ser lo más objetivo que sea posible. La realidad es que no hay alguien, ningún politólogo, político, periodista, analista, lo que ustedes gusten y manden, que pudiera señalar, que pudiera decir hasta qué punto o hasta dónde puede haber una influencia, una injerencia o un control de los Estados Unidos, porque es muy variable. Miren, así como en México, en Estados Unidos también hay grupos de poder, también hay grupos de interés, también están divididos. Es cierto que ellos son los que controlan, tienen la base o la sede del famoso Club Bilderberg, del que ya hemos platicado aquí en cápsulas anteriores para quien guste revisarlo. Pero también entre ellos hay sus propios intereses. Entonces tratan más o menos de tomar decisiones homogéneas. Por eso la importancia de ponerse de acuerdo en muchos temas. Este club y otros grupos de empresarios, etcétera, que tratan más o menos de sobrellevar las cosas. Es cierto que el gobierno de los Estados Unidos es el que interviene, pero a su vez, recuerden ustedes que no hay ningún gobierno que no dependa del dinero, que no dependa de los grupos de poder, los grupos económicos. Entonces, el gobierno tiene que representar a determinados grupos de poder, determinados grupos que tienen sus propios intereses y que quieren que sean las cosas de tal o cual manera. Entonces eso también hace un poco de ruido como para efectos de poder analizar exactamente hasta qué punto están filtrados o infiltrados o controlando algunas cosas. Yo lo que les puedo decir es que digamos que depende mucho de los recursos económicos que se destinen. Es por ejemplo como cuando van a la guerra. Si van a la guerra tienen que tener cierto presupuesto porque hay que pagar armas, hay que pagar salarios, hay que pagar medicamentos, alimentos, etcétera. No es tan fácil, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es buscar qué recursos económicos pueden destinar para determinada operación. Y muchos hablan sobre la cantidad de soldados. Miren, los Estados Unidos tienen la posibilidad de contratar a gente ciudadana estadounidense que tome decisiones y que pueda entrar a las diferentes dependencias estadounidenses, al ejército, a la armada, a las agencias de inteligencia, etcétera. Ese no es problema. Lo mismo, hay muchísima gente que son migrantes que quieren sus documentos, como dicen coloquialmente, es decir, quieren
legalizarse, aunque no se naturalicen, pero sí que tengan papeles para poder vivir legalmente en Estados Unidos. Y también pueden contratar a mercenarios, pueden contratar gente, ¿no? Incluso a veces no es necesario contratar personal en Estados Unidos, van precisamente al propio país y en el propio país siempre va a haber gente que se venda por unos dólares y eso es lo que ayuda, ¿no? Y en el caso de México, pues eso no es excepción, sobre todo en un país con tantos complejos, con tanta gente acomplejada, como hemos platicado en cápsulas anteriores, para quien guste revisarlas. Este, pues dólares, ¿no? Repartes dólares y hay gente que por pocos dólares se vende. Así tal cual se los estoy diciendo, ¿no? Desafortunadamente. Entonces realmente depende del presupuesto que se emita y muchas veces ese presupuesto no tiene que ser necesariamente de los impuestos. Depende de las empresas, de los grandes corporativos que inyecten ese dinero para poder precisamente infiltrarse y controlar ciertas cosas. Entonces, entre todo esto, pues sí, el gobierno de Estados Unidos ejerce su presión y lo que hace es que defiende los intereses de los empresarios que son más allegados a. Sin embargo, eso no significa que pudiera haber otros grupos de poder que también pudieran hacer un poco de ruido. Por eso es que a veces se hacen tantos polvorines, ¿no? Y no se sabe quién es quién y obviamente quienes se pelean pues no son los grandes grupos de poder. Los que se pelean y se matan pues son la gente que está comprada, ¿no? Ahora sí que los mercenarios la gente que por unos cuantos dólares perdió la vida, ¿no? O perdió su integridad, etcétera, ¿no? Lo que haya sido. Entonces, en ese orden de ideas, si le podemos llamar orden de ideas, es como se van tomando las decisiones, ¿no? Según se vaya necesitando, se vaya infiltrando. En este momento, si me preguntan, obviamente el gobierno de los Estados Unidos está presionando. Ya ven que les platicaba yo que este señor Ken Salazar, el embajador, está constantemente en Palacio Nacional, pues presionando a Andrés Manuel para que se tomen ciertas decisiones. Y si Andrés Manuel no toma las decisiones como necesita el gobierno de los Estados Unidos para poder favorecer a su vez a sus grupos de poder, a sus grupos empresariales, a sus transnacionales, etcétera, pues bueno, empieza a haber ciertas presiones, como el tema que ya hemos platicado, por ejemplo, lo que ocurrió con el New York Times, ¿no? Que a veces hay que soltar estos periodicazos, como decimos coloquialmente, para poder presionar y con eso lograr ciertos fines. No es porque haya libertad de expresión, ¿no? Y mucho también tiene que ver, por ejemplo, con estas presiones que hacen los grupos de poder en México. Ya les platicaba yo sobre Claudio X González, y otras personas que tienen conocidos, contactos o incluso acciones en el The New York Times. Ya les platicaba yo el caso de Carlos Slim, que es accionista, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso ayuda a explicar un poquito ciertas cosas. Ahora me dicen, bueno, entonces, por fin, entonces Estados Unidos está a favor o en contra del gobierno mexicano o está a favor o en contra de no, el grupo de Claudio X González y su grupo de empresarios, porque el señor, ya saben ustedes, es el que le gusta aparecer en la tele, el que le gusta aparecer como el villano, aliándose con Roberto Madrazo ahí en Latinos y Carlos Loret de Mola, etcétera. En fin, etcétera. No está solo, pues hay un grupo de intereses ahí presentes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, más o menos lo que más o menos va sucediendo es que el gobierno de Estados Unidos no tiene un control total sobre las cosas, porque para tener un control total lo que requiere es meter dinero. Entonces, no es negocio meter dinero, lo que hay que hacer es sacar los recursos naturales para llevárselos y con eso hacer los grandes negocios y que no se les desplome el dólar, que de por sí ya ven ustedes que anda ahorita regularcito, ¿no? No anda muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como necesita mucho dinero y entonces no sería negocio controlar el todo, sino lo que necesitan es extraer, no les importa el gobierno porque el gobierno es allegarse de problemas sociales, políticos, etcétera, que no les interesa a los Estados Unidos ni a los empresarios, les interesa la facilidad para recoger recursos. Entonces, lo que hacen simplemente es una acción de presión. Entonces, obviamente lo que hacen es más o menos revisar y hablar, bueno, ¿sabes qué? La 4T, vamos a ver si tiene la flexibilidad. Si tiene la flexibilidad suficiente, seguimos trabajando con la 4T. Si no tiene esa facilidad, no está dando esas facilidades y esas flexibilidades, entonces
pues podemos voltear a ver al otro lado, ¿no? Donde está Claudio X González, etcétera, y ellos ya leyeron eso, por eso mandan a Xochitl Gálvez a Estados Unidos a que haga todas estas pláticas, todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque obviamente el señor Claudio X González dice, bueno, pues señores gringos, pues yo me apunto. Si ustedes buscan a alguien con quien hacer negocios y que les entregue las riquezas del país, pues adelante. Nosotros estamos materia dispuesta, ¿no? Ya ven ustedes que esa 4T nos sirve. Nosotros somos con quien pueden ustedes hacer los buenos y grandes negocios, ¿no? Entonces, obviamente eso es lo que se anda negociando y esas son las cosas que se andan disputando, ¿no? Porque obviamente estos grandes grupos empresariales, los que están del lado de Claudio X González, perdieron sus privilegios cuando llegó la 4T, que llegó con su propio grupo de empresarios, su propio grupo de interés. Entonces llega esta situación de conflicto y de jaloneos, ¿no? Los estadounidenses simplemente dicen, ¿saben qué? A mí quien me garantice es con quien yo voy a trabajar y punto. Por eso es que entonces hay este tipo de situaciones, ¿no? No terminan de estar involucrados en un lado o en otro. Lo que les interesa son los recursos naturales. Entonces, eso es lo que explica la situación, porque a veces se confunden un poco con quién está Estados Unidos realmente, apoyando a Andrés Manuel y a Claudio Sheinbaum y a todos estos empresarios y grupos que están detrás de, o está apoyando mejor a Claudio X, financiando, apoyando, etcétera. ¿Cómo está el asunto? ¿No? Entonces se vuelve esto todo un polvorín. Obviamente llega el tema de Verástegui, que afortunadamente ya, pues ahora sí que ya no pudo ser candidato. Llega Verástegui y llega, si ustedes recuerdan, respaldado por grupos de poder a su vez, que son gente de ultraderecha, que está buscando la manera de infiltrarse en el gobierno mexicano a partir de los políticos por medio de diputados principalmente, en donde están viendo la manera de estarse filtrando y estar teniendo grupos de interés. Mucha gente no lo sabe, pero están teniendo, están empezando a organizar grupos en México para ellos tener representación en México y se pueda por ahí empezar a hacer negocios. Tener un peso en México a su vez les permite a ellos tener parte del pastel, pues, ¿no? Que les toque una rebanada del pastel. Si estos grupos tienen presencia en México, entonces pueden negociar fácilmente con otros empresarios. Ya saben ustedes que las posiciones de poder, de las posiciones políticas, pues no es por ayudar a la gente, sino que al tener poder tienen la facilidad de poder negociar y obviamente al negociar pues van a obtener los ingresos respectivos. Entonces esa es la búsqueda pues de esta situación con Verástegui y con mucha gente que está alrededor. Entonces, pues dentro de todo esto, por eso se andan haciendo estos jaloneos y por eso, aunque Xochitl Gálvez no tiene ese respaldo, no tiene esa fuerza suficiente como para ser presidente, porque no me queda duda que Claudia va a tomar las riendas del país, creo que eso a nadie le queda duda, es por lo menos lograr jalar votos hacia el Congreso. ¿Para qué? Para poder negociar, para poder tener poder y entonces estar negociando y ver cómo se reparten el pastel, cómo se reparten el poder y el dinero, siempre y cuando esta situación sea lo suficientemente equilibrada, no para el ciudadano de a pie como ustedes y como yo, sino que sea equilibrada lo suficiente como para que los estadounidenses, el gran hegemón, sigan extrayendo recursos naturales, sigan extrayendo riquezas sin ningún problema. Ese es el chiste a final de cuentas. Entonces cada quien busca sus intereses, pero siempre de una manera equilibrada. Entonces, ¿qué tanto influyen? Bueno, influyen en tanto sea necesario. Si es necesario unirse de un lado, lo van a hacer. Si es necesario unirse del otro, lo van a hacer. Si no se ponen de acuerdo, si no logra haber un equilibrio, entonces puede ser que lleguen a intervenir, como lo hemos platicado en cápsulas anteriores, cuando hemos hablado sobre la intervención, sobre el tema de una posible muy remota tercera guerra mundial, como cuando hemos platicado sobre
precisamente estas declaraciones que han hecho los grupos conservadores en Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos o este señor Vivek Ramaswamy, ¿no? Que han hablado y dicho que México va a hacer lo que ellos digan, ¿no? En fin, que eso es más o menos a grandes rasgos lo que les puedo mencionar. Yo creo que es el momento de reflexión, el que nos va a ayudar precisamente a revisar exactamente dónde estamos parados y qué es lo que nos espera. Me parece que entre más informados estemos, es mejor. Yo no busco convencer a nadie, como yo les he dicho desde el principio de este canal, desde sus inicios, yo no busco convencer a nadie. Lo que estoy buscando es que ustedes cuestionen esto que les estoy diciendo, me cuestionen a mí en ese mismo sentido, y a partir de eso ustedes puedan tomar las mejores decisiones, que se formen ustedes como investigadores críticos. No les cuesta mucho trabajo teclear un poquito y revisar lo que les estoy diciendo. ¿Para qué? Para que estemos informados. Porque las personas que estamos más informadas tomamos mejores decisiones. No tomamos decisiones al bote pronto. Tomamos decisiones de calidad y vivimos con mayor calidad, siempre informados, para impedir precisamente que abusen, que un día nos pongan un títere en el gobierno, etcétera. Yo sé que en las pasiones políticas y todo esto dicen que todos son títeres, y que si Andrés Manuel lo es, y que si Xochitl lo va a hacer, y que si Claudia lo va a hacer, que etcétera. No, no, no. Lo que busco es que seamos objetivos. Antes de lanzar una acusación, antes de señalar algo, antes de criticar algo, nomás por criticarlo al bote pronto, pensemos, reflexionemos y veamos de qué manera podemos estar mejor informados y tener representantes políticos de mayor calidad y que realmente nos representen, porque le dejamos la tarea a los partidos políticos, y los partidos políticos ponen a quien se les pega en la gana, que les convenga más. Entonces, si no estamos trabajando desde ahorita como sociedad para poder ir transformando todo eso, transformándonos nosotros para a su vez poder transformar precisamente a los grupos políticos, a los partidos políticos, pues nunca lo vamos a lograr. Entonces, obviamente nos van a imponer siempre lo que sea, nos van a imponer al gran hegemón, nos van a imponer a los empresarios, a las transnacionales, etcétera, y vamos a seguir padeciendo lo mismo: crisis, no nos alcanza el dinero, no hay empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Una educación de lo peor. Obviamente a los grupos de poder les interesa que no estemos educados, que no estemos informados, que la educación sea mala, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirve informarnos, para eso sirve investigar, para efectivamente tener esas herramientas y entonces empezar a tomar decisiones con calidad. Ahí les dejo pues el momento de reflexión, las preguntas, comentarios, ya saben ustedes, como siempre, ahí están los espacios y el botón para que se suscriban. Vamos a seguir hablando de este tema con todo gusto. Por lo pronto les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo y, como siempre, estamos en contacto. Ay, 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 está romántico.